Jesús de Nazaret es una de las figuras más influyentes de la historia. Fue un predicador, líder religioso y el centro del cristianismo, religión que cuenta con miles de millones de seguidores. Se cree que nació alrededor del año 4 a.C. en Belén y vivió hasta su crucifixión, que ocurrió entre los años 30 y 33 después de Cristo en Jerusalén. Para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Para los musulmanes, es un profeta importante. Para los historiadores, es un personaje cuya existencia está respaldada por documentos tanto cristianos como no cristianos. 2. Los maestros de Jesús, influencias en su formación. La Biblia no da detalles precisos sobre la educación de Jesús, pero se sabe que creció en una sociedad judía estrictamente religiosa. Como niño judío, debió haber estudiado la Torá en la sinagoga y aprendido de los rabinos. Entre sus posibles influencias se encuentran José, su padre terrenal. Se cree que José, carpintero de profesión, influyó en la crianza de Jesús en términos de ética de trabajo y valores. Maestros de la sinagoga. Jesús debió haber sido instruido en la ley de Moisés, los profetas y los escritos sagrados. Juan el Bautista se considera una influencia clave en Jesús. Juan predicaba el arrepentimiento y el bautismo, y Jesús lo buscó para ser bautizado. Algunos estudiosos también creen que Jesús pudo haber tenido contacto con grupos como los esenios, conocidos por su estricta observancia de la ley y sus enseñanzas apocalípticas. 3. ¿Quién vino antes de Jesús? Para comprender a Jesús, es esencial conocer el contexto religioso y cultural en el que nació. Los profetas del Antiguo Testamento. Antes de Jesús, hubo numerosos profetas en Israel que predijeron la llegada de un Mesías. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel hablaron de la redención futura del pueblo de Dios. Juan el Bautista. Considerado el precursor de Jesús, Juan predicó en el desierto y anunció la llegada del reino de Dios. Las figuras políticas y religiosas. En tiempos de Jesús, Israel estaba bajo dominio del Imperio Romano y existían diversas sectas religiosas como los fariseos, saduceos, felotes y esenios. Jesús no fue el único que afirmó ser el Mesías. En su época, surgieron otros líderes mesiánicos, pero ninguno tuvo un impacto comparable al suyo. 4. ¿Qué hizo Jesús por el pueblo? Jesús no solo predicó, realizó acciones que transformaron la sociedad de su tiempo. Predicación del reino de Dios. Jesús enseñó que el reino de Dios estaba cerca y que era accesible para todos, sin importar su estatus social. Sus enseñanzas incluían amor a Dios y al prójimo, perdón de los pecados, humildad y servicio, milagros y sanaciones. La Biblia describe numerosos milagros de Jesús como sanar enfermos, curó a leprosos, ciegos, paralíticos, etc. Multiplicación de los panes y peces, caminar sobre el agua, resucitar a los muertos, Lázaro, hija de Jairo, hijo de la viuda de Naín. Defensor de los marginados. Jesús ayudó a los pobres, enfermos y pecadores, desafiando las normas sociales y religiosas. Interactuó con mujeres, cobradores de impuestos y samaritanos, grupos generalmente rechazados. Confrontación con la religión oficial. Jesús criticó la hipocresía de los fariseos y saduceos. Condenó las prácticas religiosas vacías y enfatizó la relación genuina con Dios. Entrada triunfal a Jerusalén. Días antes de su muerte, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo una profecía mesiánica. El pueblo lo aclamó, pero las autoridades religiosas lo veían como una amenaza. ¿Por qué Jesús es tan famoso? Jesús es famoso porque cambió el rumbo de la historia. Fundó el cristianismo. Sus enseñanzas dieron origen a la fe cristiana, la religión más extendida en el mundo. Su mensaje es universal. A diferencia de otras figuras religiosas, su mensaje trasciende culturas y épocas. Predicó amor, compasión y justicia, valores que siguen vigentes. Su impacto en la historia y la cultura. Jesús ha influenciado la literatura, el arte, la música y la política durante más de 2000 años. Los evangelios y la difusión de su historia. Sus seguidores escribieron los evangelios, que documentan su vida y enseñanzas. La expansión del cristianismo fue impulsada por apóstoles como Pablo. Su resurrección. Millones de personas creen que resucitó, lo que refuerza su importancia en la fe cristiana. Vi la muerte de Jesús. Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. La última cena. Antes de ser arrestado, Jesús compartió la Pascua con sus discípulos y estableció el sacramento de la Eucaristía. Traición de Judas. Judas Iscariote,
Uno de sus discípulos lo traicionó a cambio de 30 monedas de plata. Juicio y condena. Fue llevado ante el Sanedrín, tribunal judío, y luego ante Poncio Pilato, el gobernador romano. A pesar de que Pilato no encontró culpa en él, cedió a la presión de la multitud y lo condenó a la crucifixión. Crucifixión. Jesús fue azotado, coronado con espinas y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota. Fue crucificado junto a 2 ladrones. Según los evangelios, murió después de varias horas de sufrimiento. Su última palabra y muerte. Entre sus últimas palabras, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está consumado. Sepultura y resurrección. José de Arimatea pidió su cuerpo y lo colocó en un sepulcro. 3 días después, según los evangelios, resucitó, apareciéndose a sus discípulos. Conclusión. Jesús de Nazaret fue un líder religioso, maestro y reformador cuyo impacto perdura hasta hoy. Su mensaje de amor y justicia sigue inspirando a millones de personas. Su vida, muerte y supuesta resurrección lo han convertido en una de las figuras más influyentes de la historia. Si necesitas más detalles sobre algún aspecto en particular, dime y lo profundizo.